Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. El tema de ahora es el recíproco de las características de las diagonales. Hoy vamos a trabajar con las diagonales y vamos a ver los teoremas y los recíprocos. ¿Cómo así? Entonces, el primer teorema que vamos a ver es que las diagonales de un rectángulo son congruentes. ¿Qué quiere decir que las diagonales de un rectángulo son congruentes? Quiere decir que son iguales. Ahora, este teorema tiene un recíproco. Sí, el recíproco del teorema es falso. ¿Ya? Ahora, el recíproco es que un cuadrilátero con las diagonales congruentes es un rectángulo. ¿De acuerdo? Un cuadrilátero con las diagonales congruentes es rectángulo. El otro teorema es que las diagonales de un rombo se intersecan perpendicularmente. El recíproco es falso. Si las diagonales de un cuadrilátero se intersecan perpendicularmente, es un rombo. ¿Por qué es falso? Pues sí, o sea, a menos que usted rote el cuadrado, ¿ya? O rote el cuadrilátero, entonces se vuelve un rombo. Pero un cuadrilátero en posición normal, las diagonales jamás se van a intersectar perpendicularmente. ¿Sabe qué es perpendicularmente, verdad? O sea, perpendicularmente es que van a formar un ángulo de 90 grados, así como lo forman los ejes coordenados X, Y en el plano cartesiano. Ellos se intersectan o se intersecan perpendicularmente. ¿Esto por qué es falso? Porque no necesariamente el hecho de que un cuadrilátero tenga las diagonales congruentes es un triángulo rectángulo. Acuérdese que en un cuadrilátero todos los lados son iguales, ¿ya? Y probablemente a la hora que usted trace la diagonal se vuelve un triángulo isósceles, ¿ya? O se le puede volver un triángulo rectángulo, pero el recíproco es falso. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Copie esto que lo vamos a ocupar. Esto es lo que vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, veamos el primer ejemplo. En el primer ejemplo, ¿sí? En el primer ejemplo nos dicen, mire, ya, número 1 nos dice, planteamos un contraejemplo para recíproco, dice, en un trapecio isósceles, las diagonales son de igual longitud, pero un par de lados no es paralelo. En un trapecio, a diferencia de un rectángulo, ¿sí? Este es un trapecio, por si no lo conoce, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos A, B, C, D. Y nos hablan de las diagonales del trapecio. Las diagonales del trapecio son estas. ¿Ya? Esas son las diagonales del trapecio. Y nos dice, mire, en un trapecio isósceles las diagonales son de igual longitud. ¿Ya? Pero un par de lados no son paralelos. Este par de lados no son paralelos. ¿Por qué? ¿Por qué no son paralelos? Porque si usted los prolonga para abajo no hay problema, el trapecio se hace más grande. Pero si usted los prolonga para arriba, va a llegar un momento en que las dos líneas se van a intersectar. ¿Y cuál es la regla para que dos líneas rectas sean paralelas? Que jamás se intersectan. Por ejemplo, usted va en una carretera para un pueblo y viene otro carro de ese pueblo para la ciudad, esas líneas o esas carreteras son paralelas, jamás se intersectan. Para los que ya manejan o los que son curiosos y van viendo la calle y todo, cuando uno maneja y va en una calle o va en una carretera y va otro carro a la par de uno, ese carro va paralelo a uno. Entonces, en teoría, ¿verdad? El carro jamás se debería de intersectar con nosotros, que es cuando ocurren los choques. Lo mismo es con las líneas rectas. Estas dos líneas rectas no son paralelas. Estas sí, porque estas usted prolónguelas para allá, prolónguelas para acá y no hay ningún problema. Ah, entonces, ¿qué conclusión vamos a dar? Porque aquí nos dicen, mire, es un triángulo isósceles, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el hecho
de que las diagonales, el hecho de que las diagonales sean congruentes, sean congruentes, no garantiza, ¿sí?, que sea un triángulo rectángulo. Que sea un triángulo rectángulo. ¿Por qué no lo garantiza? Pues sí, y no estas se van a juntar, pues entonces deja de ser un triángulo rectángulo y probablemente se convierte en un triángulo isósceles o en un triángulo escaleno. Entonces, el hecho de que las diagonales sean congruentes no garantiza de que sea un triángulo rectángulo. LQQD, lo que queda demostrado. ¿Dónde lo demostramos? Ahí nos lo dice el problema. Dos líneas no son paralelas. Entonces, si no son paralelas, se puede deshacer el triángulo rectángulo y se arma otro tipo de triángulo. ¿De acuerdo? Vale. Número 2. Para el segundo, ya, nos dan un rombo. Ok. En el segundo ejemplo, nos dan un rombo. ¿Sí? Este es un rombo. ¿De acuerdo? Este es un rombo. Y nos dicen que cada lado mide 2 centímetros. 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. ¿Ok? Entonces todos los lados son iguales. Aquí miden 4 centímetros y aquí miden 4. 2 iguales, 2 desiguales. Y aquí tenemos A, B, C, D. Y nos dice, mire, el siguiente cuadrilátero se cumple que las diagonales se intersecan perpendicularmente y son bisectrices de los lados opuestos, pero no se cumple que los lados sean congruentes entre sí. Si usted pone las diagonales, esta es la primera diagonal, esta es la segunda diagonal. Entonces se cumplen que se intersecan perpendicularmente. ¿Por qué? Porque aquí hay un ángulo de 90, aquí hay un ángulo de 90, aquí hay un ángulo de 90, ahí hay un ángulo de 90. Entonces, esto es como los ejes paralelos XY que yo le decía, y forman 4 ángulos de 90 y al sumarlo suman 360 grados. ¿Ya? Entonces, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos concluir? Que el hecho de que las diagonales se intersecan perpendicularmente, coma, pero no es condición suficiente, ¿sí?, de que sea un rombo. ¿Por qué no es condición suficiente de que sea un rombo? Porque en un rombo todos los lados son iguales y aquí tenemos 2 lados iguales y 2 lados desiguales. O sea, desiguales en el sentido de que tenemos parejas de lados iguales y no tienen la misma medida. Entonces, esa no es condición suficiente, ¿ya?, para que sea un rombo. Ahora, si agregamos el hecho de que son bisectrices de los lados opuestos, entonces sí es un rombo. Entonces ponemos, si las bisectrices son de lados opuestos, sí es un rombo. Sí es un rombo. Y ponemos LQQD. Aquí no va a haber que hacer mucho, sino que más que todo es de ver las figuras, de ver los teoremas, los recíprocos y de ver cómo lo aplicamos a la figura. ¿De acuerdo, chicos? Copie la clase, anote las preguntas que tenga y en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase de mate.